compromiso, 1926-1936. Renaud se incorpora a la cultura visual española desde mediados de los años 20. Lo hace como diseñador gráfico, realizando carteles y portadas de libros y revistas a través de los cuales conecta con los rasgos básicos del diseño moderno internacional. A principios de los 30 realiza algunos dibujos que enlazan con la poética vallecana, difundida por Alberto y Benjamín Palencia, y comienza a componer sus primeros fotogramas. A partir de la reprogramación de la República, Renaud manifiesta abiertamente su compromiso político, afiliándose al Partido Comunista. Su participación como grafista y redactor en revistas comprometidas como Estudios, Horto y Octubre se consuma con la fundación directa y diseño de lo fundamental revista valenciana Nueva Cultura. Durante la República, la actividad de Renaud será desbordante en todos los frentes. En septiembre de 1936 es nombrado director general de Bellas Artes, siendo responsable de la puesta en marcha de empresas fundamentales como fueron el Pabellón Español de la Exposición de París de 1937. A partir de abril del año 38 fue responsable de la propaganda gráfica del ejército. Como muchos de nuestros mejores intelectuales y artistas, Renaud se vio obligado a seguir el camino del exilio en México, en cuya vida cultural se acabaría integrando intensamente. Su actividad política le lleva a continuar escribiendo y diseñando para diversas publicaciones de la izquierda. Durante los años de su residencia en la Alemania del Este, la actividad de Renaud siguió siendo incesante como cartelista, fotomontador, moralista y realizador de varias películas animadas para la televisión alemana. A partir del año 1976 se traslada en varias ocasiones a España, donde publica varios libros y realiza numerosas exposiciones.
A partir de 1976 se traslada en varias ocasiones a España, donde publica varios libros y realiza numerosas exposiciones de su obra. Su actividad no cesará hasta su muerte en Berlín en 1982. José Renau, Valencia 1907, Berlín 1982, es un referente clave para entender la naturaleza y comportamiento de la cultura española contemporánea. Su agitada biografía le llevó a comportarse en escenarios históricos tan diferentes como la España de la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio, primero en México y luego en la República Democrática Alemana. Activista político, intelectual, comprometido más allá de los meros principios generales, polemista, infatigable y certero, grafista, prolífico, pintor que se resistía a encerrarse en su propio interior, cartelista excepcional, fotomontador, implacable, ilusionado moralista. Nos ha llegado una obra inmensa, cuya excelencia exige la contemplación museística lucida, pero sobre todo reclama una reinserción activa en la conciencia y en el imaginario colectivo. El centenario de su nacimiento constituye una perfecta excusa para configurar la presencia o el presente exposición antológica que quiere dar a conocer ideológico, intelectual y estéticamente la figura de José Renau. Su importante legado para tal ocasión, la Universidad de Valencia y la Sociedad Estatal de Conmemoraciones Intelectuales y Culturales han reunido 2 centenares y medio de piezas representativas de lo que fue una actividad que contempla desde la distancia, resulta a todas luces desbordante, desplegado entre los 4 capítulos que articulan su biografía: cuadros, dibujos, bocetos de murales, fotomontajes, carteles, ilustración gráfica de índole diversa. Compone un conjunto de obras que evidencia la inagotable elasticidad plástica de Renau. Recorriendo cronológicamente sobre estas obras,
queda patente cómo Renaud sintonizaba sucesivamente con los presupuestos comunicativos de su tiempo, el arte deco, el primitivismo telúrico de la poética de Vallecas, la herencia del activismo gráfico, del dadaísmo comprometido, así como su continuidad en los recesivos poéticos visuales del radicalismo político germano y en muchos registros de la sensibilidad novo-objetivista de entreguerras. La vocación colectiva del gran muralismo de los mexicanos colectiva del gran moralismo de los mexicanos, el realismo de tiempos de la Guerra Fría, el reverso miserable de los más media. Pero como se ha dicho, no solo se conmemora aquí el artista y el diseñador gráfico, a quien con su escritura polemizó sin descanso en momentos claros de la historia cultural contemporánea y muy especialmente a quien afrontó responsabilidades políticas en tiempos de crisis, con su brillantez que difícilmente ha vuelto a ser igualado, el pabellón español de la Exposición Universal de París en 1937 y sus excepcionales contenidos, el salvamento del tesoro artístico español, amenazado por los bombardeos de los Estados y la creación del Consejo Nacional de la Música y la Orquesta Nacional, son tres referentes titánicos de apenas año y medio que permanecieron al cargo del director general de las Bellas Artes.